Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Zayan Yamilet. Vamos a orar en esta hora para presentarles el mensaje de la palabra del Señor. Padre eterno, te damos gracias por la misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por las bendiciones que nos das, por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que nos permites compartir tu palabra. Para mí es un privilegio, Señor, y es maravilloso saber que hemos sido tomados por dignos. No que somos dignos, sino que tú nos hiciste y nos tomaste por dignos, por tu sangre preciosa, por el poder de tu Espíritu, por la gracia, por la misericordia tuya. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y reconocemos que tú eres Dios. Háblanos esta noche. Amén. Bien, mis hermanos, después de unos días de algunos problemas de salud, todavía hace una hora quizás nos sentíamos un poquito mal, pero Dios es bueno. Comencé a sudar y a sudar, y gracias a Dios, hermanos, ya estamos un poco mejor. Yo creo que el Señor ya nos ha sanado. Hemos estado hablando de la palabra reconocimiento, pero le hemos titulado a este tema el reconocer de los Saúles. Y es que hay dos tipos de personas, los que son como el rey Saúl, que no reconocen, hermanos, sino que al contrario desconocen, y los Saúles o los Saulos de Tarsos, que saben reconocer, hermanos, y el reconocimiento es importante porque, hermanos, cuando hay falta de reconocimiento, las personas se desmotivan, hay menor producción, hay mayores conflictos, hay falta de autoestima, hay inseguridad, hay miedos, hay amarguras, hay pérdida de identidad. Entonces hemos hablado de esto, hermanos. Ya la hermana Olga Lidia nos habló ayer mucho acerca de ello. Pero acá, en este esquema, que está un poquito, digo yo que complicado a lo mejor, pero es una, ¿cómo decirlo? Son, ¿cómo se llama esto? Dijimos, hija, engranes, que van llevando un círculo virtuoso. El círculo virtuoso del reconocimiento, hermanos, es: primero, debemos reconocer a Dios. Segundo, debemos reconocernos a nosotros mismos. Tercero, debemos reconocer a otros. Cuarto, hay reconocimiento que se nos da a nosotros. Y también, hermanos, el reconocimiento de Dios, o que Dios hace a nuestras vidas. Entonces, no sé si se escucha bien. Yo quisiera saber si los hermanos que me están escuchando me oyen bien, porque yo, como ando un poquito afónico, no sé, ¿verdad?, si se escucha bien. Tal vez les suba un poquito más, poquito. Amén. Ok. Entonces, eso hemos estado hablando, hermanos. Por lo menos son 5 facetas en este círculo virtuoso del reconocimiento. Cuando nosotros no hacemos uno de estos, entonces tenemos conflictos, tenemos problemas. Por eso es que vamos a hablar acerca de estos dos reyes, de este rey llamado Saúl del Antiguo Testamento, y Saulo de Tarso, que también es un Saúl, porque la palabra Saúl y Saulo es una palabra hebrea,
y es la misma palabra, ¿verdad? Nada más que en el Antiguo Testamento se le decía Saúl. Ya en el Nuevo Testamento se le hizo una pequeña modificación, de manera que ahora era Saulo. Entonces, mis hermanos, por eso le pusimos el reconocer de los Saúles. Entonces, pero hay una gran diferencia. Aquí hay un cuadro comparativo que hemos de hacer, hermanos, en este mensaje. Y es que, fíjese que el rey Saúl desconoce a su hijo espiritual. Cuando nosotros no reconocemos a nuestros hijos, hermanos, en lo espiritual, entonces, hermanos, tenemos graves conflictos. Dice la Biblia en 1 Samuel 18:6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Noten bien que al que salieron a recibir, hermanos, fue al rey Saúl. Ahí lo dice. Pero dice que las mujeres cantaban y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ahí el rey Saúl se empezó a enojar, se llenó de ira, se enojó, se molestó, porque a él le estaban dando miles, mientras que a David le estaban dando 10,000. Algunos dicen, hermanos, que las mujeres a lo que se refería era que uno hacía huir a 1,000 y 2 hacían huir a 10,000. Eso es una palabra bíblica. Entonces hablaban de sinergia, que Saúl y David, hermanos, hacían sinergia, juntos eran poderosos, invencibles. Y yo creo esa aplicación, pero también, hermanos, creo yo que Saúl, hermanos, no estaba reconociendo a un hijo espiritual. Nuestros hijos tienen y deben ser mejores que nosotros. Deben ser mejores que nosotros. Mejores predicadores, mejores evangelistas, mejores servidores del Señor. Deben ser mejores adoradores. Los hijos espirituales no tienen por qué ser igual que sus padres. Pueden ser mejores. Entonces, hermanos, pero aquí el rey Saúl no aceptó eso. Tenía un conflicto en reconocer, hermanos, mire qué diferencia cuando Moisés llega, hermanos, y Dios le dice que ponga su mano sobre los ancianos de Israel y que el Espíritu de Dios iba a venir sobre ellos, o el Espíritu que estaba en Moisés iba a reposar en los ancianos, y 2 no estaban en la reunión, sino que estaban en el campamento. Y cuando Moisés comenzó a orar y a poner su mano sobre los ancianos, entonces estos otros 2 también recibieron el Espíritu de Dios en su vida y profetizaban en el campamento. Josué llegó y le dice, Moisés, ahí hay unos que están profetizando en el campamento, ve y cállalos, dile que se callen. Y le dice Moisés, ¿estás celoso de mí o por mí? Dios quiera y todos profetizaran. Dios quiera y todos hablaran de parte del Señor. Yo quisiera, hermanos, que en la iglesia los hermanos que están, Ángel, Alexi, Querubín, William, Rubén, las hermanas, hasta los niños, hermanos, les sirvan al Señor, prediquen su palabra, sean mejores que nosotros, los que estamos al frente ahora, que cuando a ellos les corresponda el turno, hermanos, de ir y abrir campo en otros lados, ellos sean mucho mejores que nosotros. Pero Saúl no. Saúl tenía un problema, era, aparte de envidioso, no desconocía
a David. Sin embargo, hermanos, del otro lado tenemos a Saulo de Tarso. Me gustaría, hermanos, que usted me dijera si usted lee bien esas letras. Pero dice Filipenses 2:22, que dice, pero vosotros conocéis bien la entereza de carácter, hablando de Timoteo. El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, hermanos, reconoce que Timoteo tenía fortaleza emocional, que Timoteo tenía firmeza de ánimo, que Timoteo tenía entereza de carácter. Entonces, hermanos, nosotros como padres espirituales debemos reconocer a nuestros hijos espirituales. Es cierto que a veces se desaniman, es cierto que a veces, hermanos, no hacen, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Por algunas situaciones no se presentan al servicio, pero uno tiene que reconocer, hermanos, que hay personas que quieren servirle al Señor. Entonces el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, dice, pero vosotros conocéis bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, dice 1 Corintios 4:17, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, para Saulo de Tarso, para el Saúl del Nuevo Testamento, hermanos, sus hijos eran hermosos, eran hijos fuertes, eran hijos con capacidad de parte de Dios para servir al Señor, eran hijos amados, eran hijos fieles. Mientras que para Saúl, David era un contrincante. Ahorita lo vamos a ver, hermano. No podemos hacer eso en la iglesia. No puede ser posible que un pastor vea a los hermanos de la iglesia como sus enemigos, o los hermanos vean al pastor como su enemigo. Mire, 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron miles, 10,000, y a mí miles. No le falta más que el reino, dijo. Entonces dice 1 Samuel 18:29, temió Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David. No dice que David fue enemigo de Saúl, sino Saúl consideraba enemigo a David. Entonces, el rey Saúl, hermanos, el del Antiguo Testamento, no supo lidiar con el crecimiento de sus hijos espirituales. Yo me gozo escuchando al hermano Ángel, porque yo digo, gloria a Dios, se preparan, aunque ya le he dicho que se preparen con mucho tiempo de anticipación para no andar a la prisa. Pero el hermano, a mí me gusta el ánimo, el gozo con el que se prepara para predicar, hermano. Y así quisiera que todos se prepararan. Por eso fue que le di una fracción de la enseñanza de servidores para los miércoles a cada uno, para que desarrollen, hermanos, su capacidad y vayamos viendo quiénes tienen ciertas capacidades. Pero mire, Saulo de Tarso, hermanos, en Tito capítulo 1 verso 4, que ese es otro hijo espiritual, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, allá ven, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Para Saulo de Tarso, Timoteo, Tito, y hermanos, y también aquí vamos a ver a otro, Onésimo. Dice Filemón capítulo 1 verso 10, y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Eso de transmitir la vida es, yo lo engendré espiritualmente. Hermanos, ¿cómo engendra un pastor a los hijos espirituales? Por medio de la palabra, por medio de la palabra. Aquellos que escuchan la palabra están siendo engendrados, reengendrados espiritualmente. Amén.
Entonces el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, perdón, vamos, porque yo quiero centrarme en el título, ¿verdad? En el tema. El rey Saúl, el del Antiguo Testamento, desconocía a sus hijos espirituales. No quería competencia. Hermanos, nosotros somos competitivos. Qué bueno sería, ¿verdad?, que alguien diga: yo quiero predicar mejor que el pastor, yo quiero predicar mejor que el hermano Ángel, yo predico. Amén, hermano. Adelante, levántese, predique. Ahora mire, dice: y la petición es para mi hijo Onésimo, a quien transmití la vida mientras estaba preso. Filipenses 1:11 dice: este Onésimo por un tiempo no te fue útil, pero ahora te va a ser muy útil, como lo ha sido para mí. Entonces, hermanos, Onésimo era un hijo espiritual, pero hubo un tiempo en que fue inútil. Qué triste, ¿verdad? O sea, no se puso las pilas. Pero luego, lo que quería el Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, era reengendrarlo, ¿sí?, para que él fuera alguien útil en el reino de Dios. A mí, repito, yo quiero que todos los hermanos en la iglesia despierten, se levanten, le sirvan al Señor. Ayer me presenté en la casa de una hermana, no quiero decir su nombre, pero es mi mamá. Bueno. Y cuando llego, le encuentro que está con su mesita y ahí tiene una libreta, hermanos, anotando textos de la Biblia, estudiando. Y yo digo: wow, yo quisiera que todos los hermanos, y hace unos días escuché al hermano Alexi diciendo: hermano, yo me paso 4 horas a veces estudiando un texto, para entenderle. Gloria a Dios, gloria a Dios. De eso se trata, que nuestros hijos espirituales se levanten y sean reconocidos como hijos amados, como hijos fieles, como hijos, hermanos, que han sido engendrados o reengendrados por la palabra que predica su pastor. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Otro dentro de los cuadros comparativos, dice que también Saúl, hermanos, Saúl, el del Antiguo Testamento, fíjese que reconocía falsamente a David. Como, no sé, la Biblia habla, yo hasta donde recuerdo, 2 veces que David lo tuvo en la mano para matarlo, porque lo perseguía a Saúl para matarlo. Y dice 1 Samuel 24:16: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hasta ahí parece que era sincera sus palabras. Pero cuando, hermanos, pasan 2 capítulos más y lo vuelve a perseguir. Y el Señor vuelve a entregar en sus manos a Saúl. Entonces dice: y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Es decir, lo intentaba matar, pero como el Señor lo entregaba en la mano de David, David no lo mataba, no lo mató, porque David tenía temor de tocar al ungido de Jehová. Entonces, hermanos, tenía pues respeto, reconocía la autoridad de Saúl, pero Saúl no reconocía a David. Y su reconocimiento era falso. Por eso debemos tener cuidado, hermano, ¿verdad? No todo el que nos palmea las manos dice: qué tremendo, hermano, Dios te está usando tremendamente. No, muchos, algunos, no voy a decir todos o muchos, algunos son falsos. ¿Entienden? Porque puede ser que aparte, atrás, anden hablando de ti. Está bien, como dijo alguien, cuando una persona te halague, hazle lo del chicle, mastícalo, pero no te lo tragues, ¿verdad? Y si te reconocen sinceramente, verdaderamente, entonces, gloria al Señor. Amén. Pero, hermanos, en el caso de Saulo,
de Tarso, en el Nuevo Testamento, dice que a él lo reconoció, pero también fue un reconocimiento falso a su vida, a él. Mire, esto es diferente. Saúl reconoció falsamente a David, pero acá, en Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Era un reconocimiento falso, porque era un demonio, era un espíritu que tenía esa mujer, un espíritu de adivinación. Entonces, no aceptemos reconocimientos del diablo, hermano. Cuidado. Yo recuerdo que en una ocasión fuimos a orar por un endemoniado y estábamos en Macuspana, ¿no? Estaba el hermano, un hermano que se llama Noé Cortázar, Martín González y un servidor. Y cuando estábamos orando, digo: tú tienes mucha sabiduría, le dijo a uno de ellos. Tú tienes mucho entendimiento, dile que yo no estoy endemoniado. Y tú, dice, tú tienes, y le empezó a decir, pues, halagándolo: a ti el Señor te usa mucho, me decía a mí, y decía, dense cuenta que yo no estoy endemoniado. Estaba endemoniadísimo. Entonces, mis hermanos, no aceptemos reconocimientos falsos del enemigo. Si el diablo reconoce a alguien, hermanos, es para dañarlo. No aceptemos eso. Bien, entonces, continuamos. Mire qué tremendo, hermano, que los que no reconocen dejan una herencia, dejan un legado, pero un legado negativo. Saúl tenía una hija que se había casado con David. Ella se llamaba Mical. Miren qué nombre tenía, Mical. Y la cal pela, hermano. Dice 2 Samuel 6:16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Quién? La hija de Saúl. Saúl menospreciaba a David y Mical menospreció a David. Saúl no reconoció a David y Mical, la hija de Saúl, tampoco reconocía a David. De manera, hermanos, que a veces nosotros heredamos a nuestros hijos las actitudes que tienen. Hay padres que están, hermanos, yo digo que no están conscientes de que ellos mismos le enseñaron a sus hijos o a sus hijas a hacer de determinada forma. Y ahora quieren, hermanos, que no sea, ¿verdad?, que otros le cambien a sus hijos, o ellos quisieran cambiar a sus hijos, pero es que así los criaste, o así los criamos. De manera, hermanos, que Saúl le dejó una herencia a su hija. Volvió luego David, dice, para bendecir su casa, hermano. David iba a bendecir su casa. Llegó contento, venía de estar en la presencia del Señor. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera, le dijo. Bueno, eso si lo leemos en una versión actual, ha de estar más fuerte. Es decir, hermanos, que la herencia que le dejó su papá a Mical, hermanos, era negativa. Mical, ¿cuántas veces habrá escuchado hablar a Saúl, hermanos, en contra de David? Y claro, Mical repitió las palabras o la actitud que su padre tenía en contra de David. Amén. Entonces resulta, hermanos, que ese es el legado. En el caso de Pablo o de Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento,
Dice en 2 de Pedro 3:15, el apóstol Pedro, reconociendo verdaderamente, hermanos, la revelación que tenía el apóstol Saulo. Dice, consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Saulo, con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, dice, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Aquí el apóstol Pedro está reconociendo verdaderamente la capacidad, la sabiduría, la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, que es Saulo de Tarso. Saulo dejó un legado. Saulo es el perito arquitecto de la iglesia, hermano. Sus escritos son reconocidos a nivel mundial por la profundidad de sus enseñanzas. Entonces, hermanos, ese es un legado. ¿Qué legado estamos dejando nosotros? Tenemos que ver, hermanos, si estamos dejando una herencia como la de Saúl, el rey Saúl, o como la de Saulo de Tarso o Pablo. Si nos las pasamos desconociendo a otros y luego queremos que nuestros hijos tomen otras actitudes, que cuando nos vayamos de esta tierra, hermanos, la gente puede decir, pues a lo mejor sí cometió sus errores, pero dejó un buen legado, dejó una buena herencia. Sus hijos son hijos de bien, sus hijas son hijas respetables. Amén. Entonces, mire, desconoció familia. Mire, hermano, qué tremendo esto. Primera de Samuel 20:30 dice que entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, mire, hermano, ¿qué está pasando aquí? Que resulta perdón, no me puedo sentar bien, que el rey Saúl vio que no llegó David a comer, pues si es que lo quería matar, hermano. Y Jonatán le avisó a David que se cuidara, que no fuera a comer. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Mire, ¿a quién le está echando la culpa Saúl? A su mujer. Me gustaría, hermana Olga Lidia, que me leyera en la traducción lenguaje actual. ¿Tú tienes la Biblia ahí, mija? No. En primera de Samuel 20:30, entonces ya. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque lo que dice son palabras muy fuertes. En el caso de Saúl, desconoció a su hijo y desconoció a su mujer. Usted no puede desconocer a su cónyuge, no puede desconocer a su esposa o a su esposo, no puede desconocer a sus hijos, no debería. Hijos no deberían desobedecer o desconocer a sus padres, ¿sí? Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó, hijo de mala madre, ya sabía que estabas del lado de David, qué vergüenza para ti y para tu madre. Mire, qué tremendo, lo estaba insultando a David, a Jonatán, y de pasada insultando a su esposa. Ahora, ¿quiénes son los responsables de la educación de sus hijos? Los padres. No nada más la mamá. Porque hay quienes dicen, por igualita que tu mamá. Me acuerdo de unas cosas, no las voy a decir, ¿verdad? Porque no quiero ofender a nadie. Pero hay padres o madres que dicen, tú te pareces a tu papá, eres igual que tu papá. Y hay otros que dicen, eres igual que tu mamá. Pero no se dan cuenta que ellos son los que educaron. Cuando alguien le dice, eres un malcriado. Y esa palabra malcriado, es decir, que lo criaron mal. ¿Y quién cree que está diciendo esa palabra? Los papás. Hermanos, nosotros criamos a nuestros hijos, irrespetuosos o respetuosos. Pero aquí a donde yo me quiero centrar es que Saúl desconoció a su hijo. Y dice la Biblia, hermanos,
Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Pero mire que aquí dice, hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? No sé si tienen otra versión, hija, pero hay una donde dice, para vergüenza de las partes pudendas de tu madre. Hermano, ¿cómo puede ser que un hombre hable así de su mujer? Hay hombres, hermanos, que se la pasan agrediendo a la mujer. Hay hombres que se la pasan diciéndole groserías a la mujer. Ninguna mujer debería estar aguantando a un hombre que la insulta. Ningún hombre debería aguantar a una mujer que la está maltratando. La Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Adelante. En la Biblia de las Américas dice, para vergüenza de la desnudez de tu madre. Para vergüenza de la desnudez de tu madre. Está hablando de su mamá, de Jonatán. Hermano, ¿cuántos hombres no hablan de la mamá de sus propios hijos delante de los hijos? No, mi hermano. Yo entiendo que eso lo puede hacer el diablo o lo puede hacer cualquier otra persona, pero usted que conoce de Dios, usted que es cristiano, no debería hacerlo. Usted como mujer no debería hablar mal de su esposo ante sus hijos. Le voy a decir por qué. Dice la Biblia que hay bendición para los hijos que honran a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. Ahora, cuando un padre le habla mal a sus hijos de su mamá, no puede irle bien al hijo porque el hijo trae rencores hacia su mamá. O cuando una madre habla mal de su padre, el hijo, hermanos, o la hija, entonces guarda rencores y no puede honrar a su padre. Hay padres y madres, hermanos, que ellos mismos provocan que sus hijos deshonren a sus padres. Entonces, Saúl desconoció a su familia. Perdón, mis hermanos, aquí voy a hablar un poquito más. Los hijos deben respetar a sus padres. Respete a su papá. Respete a su mamá. Hónrelos. Que no estamos de acuerdo con lo que piensan, perfecto. Escúchelos y ya. Tampoco querramos, ¿verdad?, que los padres hagan lo que nosotros queremos, porque como ya son grandes, ahora nosotros llevamos la batuta de sus vidas. No. Hay que respetar a los padres hasta que mueran. Aunque puede ser que antes, ¿verdad?, nos lleve el Señor a nosotros. Pero también los padres deben respetar a sus hijos. Con todo respeto, hermano. Yo tengo hijas casadas, pero yo no me ando metiendo en sus problemas. No ando de metiche en sus problemas. Sus problemas son de ellos. Oro por ellos, pido por ellos y le ruego al Señor que les dé sabiduría y que ellos aprendan a reconocer sus diferencias y a buscar cómo arreglarlos. Pero yo no puedo estarme metiendo, hermanos, cada rato andar de metiche, ¿verdad? Oye, ¿por qué haces eso? Oye, mira que acá, les voy a caer mal. Debemos hacer lo que dice el apóstol Pablo, hermano, en Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mujeres, respeten a su marido. No, hermano, que a mí mi marido no me va a gritar. Ok, usted tiene toda la razón si su marido le grita, le insulta, le agrede. Ninguna mujer debería aceptar eso. Nadie debería aceptar eso. Pero si usted acepta a esa persona que viva con usted, respétela. Es su marido. Usted lo buscó. Usted tiene que respetar a su marido. Ahora dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
Pero esto es para personas cristianas, cuando los dos son cristianos. Imagínense, yo como cristiano y mi esposa todos los días agarrándonos a golpe, insultándonos, agrediéndonos, diciéndonos que ya nos caemos mal, que es lo peor que me pudo haber pasado. Hermanos, pues yo soy cristiano, no debo hacer eso. Yo entiendo, ¿verdad?, que hay personas que conocen de la palabra del Señor y maltratan a sus esposas. Pero dice la Biblia, si la mujer consiente en vivir con su esposo de esa forma, adelante. Eso dice el apóstol, precisamente Saulo. Pero si la mujer no está de acuerdo que el marido la maltrate, le grite, la insulte, a paz lo llamó el Señor. Como dicen los viejitos, mamacita, apártate de ese hombre. Porque no tienes paz, no tienes tranquilidad. Digo yo nada más estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero que nadie quiere, olvídate de lo que dicen los demás, es tu vida. Ahora yo lo que aconsejo es que busque de Dios y que el Señor dirija su vida. Dice 1 Samuel 20:32, y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Fíjese, el rey Saúl. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Hermano, un padre maldiciendo a su propio hijo. Imagínense un padre maltratando o insultando o maldiciendo a sus hijos. Si vas a terminar en la ruina, vas a terminar perdido, vas a terminar en la basura. Hermano, ¿qué tipo de persona puede hacer eso? ¿Sabe por qué Saúl hacía eso, hermano? Porque tenía un espíritu malo en él. Yo creo que ningún padre, ninguna madre debería agredir a sus hijos de esa forma. Al contrario, debería bendecirlos. Pero es que mi hijo es insoportable, bendígalo. Declare palabras sobre ellos. Dígale, Dios te bendiga, que Dios te dirija. Yo le digo a mis hijas, si en algún momento sus esposos las maltratan, aquí tienen casa, aquí tienen un cuarto. Perdón, Sammy, es que aquí anda Sammy, mi yerno. Pero si en algún momento me la maltratan, no voy a esperar a que me la vayan a matar. No puede ser posible eso. Pero en el caso de Saúl, hermanos, deseándole la muerte a su hijo. Y no solamente deseándole la muerte, sino que Saúl le arrojó una lanza. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener cuidado. Ningún padre debería agredir a sus hijos. Ninguna madre debería maldecir a sus hijos. Efesios 6:1 dice, hablando de Saulo de Tarso, hermanos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acá de este lado encontramos a Saúl, el rey, el que estaba endemoniado. De aquel lado encontramos a un hombre, hermanos, regenerado, transformado, un Saulo de Tarso, hermanos míos, que le da consejos a los hijos, obedezcan a sus padres, hónrenlos. Y a los padres le dice, no los maltraten, no los provoquen a ira. Una mamá que está ahí, dale y dale, y como decimos acá en Tabasco, friega y todos los días está maltrata y maltrata, grita, insulta, agrede a los hijos, y cuando, sin darse cuenta, llega el momento que los hijos son más grandes que uno. Y uno debería reconocer que los hijos
van aprendiendo en la vida. Y que debemos nosotros, hermanos, si reconocemos que la palabra de Dios, la Biblia es verdad, entonces debemos hacer anotaciones de este texto, Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo dice la traducción lenguaje actual, hija? Y la Biblia de las Américas, si la tienes ahí, Efesios 6:4. Mire cómo dice esta palabra, hermanos, ahí en Efesios 6:4. Porque hay unas versiones que son muy claras, pues. Los textos que le estamos dando, trate de anotarlos, hermanos, y estudiarlos. Amén. La Biblia de las Américas, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. La traducción lenguaje actual. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien. Ok, hasta ahí. Gracias. No hagan enojar a sus hijos. Pero yo soy el papá y yo soy la mamá y yo... No, mi hermano, no es así. No apretes el frasco tanto porque se te va a barrer. Aprieta, pero no tanto. No sé si me explico con eso. A mí desde pequeño mi padre pues nunca me pegó. Pero ya cuando fui mayor me di cuenta que ya no me maltrataban tanto. Como que cambiaron las cosas. Entonces, hermanos, yo creo, hermanos, que los hijos hay que amarlos, hay que quererlos, no que amarrarlos y hay que corearlos. No. Hay que quererlos, hay que tener cuidado, no hacerlos enojar. Bueno, voy a avanzar. Dios desconoció a Saúl, hermano. Saúl estuvo metiendo la pata siempre. Dice 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios desconoce a Saúl. Saúl se la pasó desconociendo a Dios. Y dice la Biblia que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Hermano, le voy a decir una cosa, un secreto. No es secreto. Un consejo. No deje de oír la palabra del Señor. Porque Dios nos está hablando. Dios nos habla por medio de su palabra. Hay gente que deja de oír la voz de Dios. Mire, si Dios deja de hablarle, cuidado. Porque dice la Biblia que cuando Dios dejó de hablar a Saúl, hermanos, al poco tiempo murió. Cuando Dios dejó de hablar, hermanos míos, también al pueblo de Israel, es porque Dios había determinado matar a los sacerdotes que eran hijos de Elí. Cuando Dios deja de hablar, hermanos, es porque vienen cosas terribles sobre la persona. Así que no dejemos de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. No importa que sea para regañarnos. Yo digo, si Dios me llama y me habla y me llama la atención, gloria a Dios, qué bueno que me habló, porque me estaba yo desviando. Pero Dios desconoce a Saúl porque él desconoció a Dios primero. Dios reconoció a Saulo de Tarso, hermanos, como su siervo. Porque Saulo de Tarso, hermanos, él reconoció a Dios. Dice Hechos 26:16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, hermanos, ahí encontramos, Saúl terminó su carrera mal. Fue, hermanos, y como Dios no le hablaba, consultó a una divina.
Y qué sorpresa la de Samuel. Digo, perdón, la de Saúl. Que Samuel se le apareció, hermanos, cuando fue a presentar, a pedirle a una divina que quería hablar con Samuel. Se le apareció y la divina también, la pitonisa, también se espantó, hermanos, al ver que subió Samuel. Y Samuel le dijo: Jehová entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo. Mire, imagínense que a alguien se le aparezca en el sueño y le diga: mañana vas a estar conmigo acá donde estoy yo. Un muerto. Así le pasó a Saúl. Mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Hermanos, mientras que el Saulo de Tarso, el Saúl del Nuevo Testamento, hermanos, dice que terminó su carrera con gozo. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Saúl terminó su carrera con miedo, con temor, mientras que Saúl del Nuevo Testamento, Saulo de Tarso, hermanos, él terminó su carrera con gozo. Dice Hechos 20:25: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Mire, el rey Saúl, hermanos, en el Antiguo Testamento, dice: y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Esto qué significa, hermanos? Mire, ¿se acuerdan que Dios le dijo por medio de Samuel a Saúl que matara a todos los amalecitas? Que acabara con todos, con los ancianos, con las mujeres, con los varones, con los niños, que matara a los animales, que matara a todo. Pero no, Saúl no los mató a todos. Dejó escapar a muchos amalecitas, y no mató al rey, a Agag, y tampoco mató a muchos animales. Y resulta, hermanos, que al final de su vida de Saúl, un amalecita lo vino a matar a él. Esto trae una enseñanza, hermanos. Si Dios te ha dicho: arregla tu vida, no sea que esa situación sea la que te lleve a la tumba, o te lleve a la cárcel, o te lleve a meterte en problemas. No te metas en problemas con mujeres, no te metas en problemas de dinero, no te metas en problemas de otras cosas. Corta con eso, acaba con eso. Es lo que es aplicable pues a esto. ¿Por qué, hermano? No sea que eso sea lo que te vaya a llevar a la ruina. Controla tu carácter. Deja de hablar como que si todo te lo supieras. Aprende. No sea que tu propia lengua te meta en problemas. Eso es lo que veo aquí, hermanos, que dice la Biblia, pues, que un amalecita fue el que vino a matar a Saúl. Y Dios le había dicho a Saúl: acaba con los amalecitas. Hay gente que dice: no pasa nada, hermano. No pasa nada. A veces uno se acerca a algunas personas y le dice: ten cuidado, porque veo que, por ejemplo, se acerca uno a una mujer y le dice: ten cuidado, porque veo a fulano de tal que como que te anda rondando, y esa persona es casada. Aléjate de eso. Ah, no, hermano, si es un amigo, me manda WhatsApp, pero es un amigo. No. Corta con eso. Corta. No sea que eso sea un gran problema. No sea que eso termine con tu vida espiritual, con tu relación, y termines perdiendo tu familia.
No estoy hablando porque alguien me contó algo, es que lo pasamos nosotros. Mientras que Saulo de Tarso, hermanos, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis hermanos, por eso le pusimos este tema, el reconocer de los Saúles. El rey Saúl y Saulo de Tarso. Un cuadro comparativo, hermanos, de cómo dos personas con el mismo nombre se comportaron de manera diferente. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo le invito para que aprendamos a reconocer aquellas cosas que están mal en nosotros, que reconozcamos y vamos a salir adelante. Pero si no reconocemos, nos vamos a meter en conflictos y podemos terminar mal. Podemos estar cayendo en un círculo vicioso, como en un embudo, hermanos, e ir involucionando. O bien, entrar en un círculo virtuoso, ir creciendo, desarrollándonos en el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor sea con nosotros y nos guarde. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, te agradezco por tu palabra, te agradezco por tu misericordia, porque me has permitido hablar 50 y tantos minutos, Señor. Gracias. Yo espero, Señor, que ha sido de bendición. Vengo ministrando a los hermanos y reprendo todo espíritu que quiera estorbar en sus vidas. Que tengan paz, que tengan gozo. Señor, que puedan tener de parte tuya reconocimiento en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Déjenme saludarles, hermanos. No sé a quiénes tenemos ahí. Hermana Olga. A la hermana Estrellita Martínez, Dios te bendiga, hermana. Hasta allá hasta Huacapa. ¿Quién más? También al hermano Sami. Ahí debe estar Sami, ¿verdad? Ahí debe estar la hermana María del Socorro. Dios les bendiga. Dios bendiga a toda su familia. Amén. Hermana Laila Ochoa Márquez. La hermana Oralia Torres López. Dios bendiga también al hermano Manuel Suárez. ¿Y a quién más? Sandy, Ángel, hermano Francisco Almendra. Dios te bendiga, Cristian. Hermano Alexis. ¿Sí? Bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y que pasen muy buenas noches, mis hermanos. Para el día de mañana tenemos nuestro estudio de servidores. Amén. Y no se lo pierda. Vamos a estar a partir de las 6 de la tarde. Esperamos, van a haber unas empanaditas que el hermano Sami nos va a traer de chantilly, de queso, de carne. Bueno, hay unos hermanos que están con antojo. Dios les bendiga.